Bueno, le damos las gracias en esta mañana al doctor Jorge Negrete Corona, médico adscrito al servicio de ortopedia del Hospital Adolfo López Mateos, quien además es profesor titular del curso de posgrado de la especialidad de ortopedia y traumatología, profesor de la cirugía articular dependiente de la UNAM, presidente de la MECA, miembro directivo del Colegio Mexicano de Ortopedia, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía Ortopédica, y él hizo énfasis en que se recalcara amigo del doctor Bermúdez. Él nos va a presentar el tema artroplastia total de cadera complicada. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, buenos días. Primero quiero agradecer al doctor José Guadalupe Martínez la invitación para estar aquí en este curso y en este reconocimiento homenaje al doctor Ignacio Bermúdez. Una de las cosas de las que siempre me he sentido orgulloso y he tenido la camiseta bien puesta es del Instituto del ISSSTE. Hace muchos años yo fui estudiante en este hospital, no hace muchos, hace como unos 30, un poquito más. Después ingresé a la residencia de ortopedia del Hospital Zaragoza, donde puedo orgullosamente decir que aprendí mucho de lo que puedo aplicar ahora en los pacientes en respecto a conocimiento. Y el destino me llevó a otro hospital del ISSSTE, que es el Hospital Adolfo López Mateos, donde he tenido oportunidad de desarrollar la parte que a mí me ha gustado mucho y que es la enseñanza, haciéndome cargo de los cursos de los residentes y del curso de alta especialidad en cirugía articular con respaldo de la Universidad Nacional a partir de hace más o menos 6 años. Entonces, y esto pues camino me ha llevado a defender, a aportar con orgullo la camiseta del ISSSTE. Como decía el doctor Guadalupe Martínez hace rato, pues siempre hemos luchado porque nuestra institución sea punta de lanza y sea cabeza y demostrar que en el ISSSTE también se hacen cosas buenas y bastante interesantes. Con mucho orgullo y mucho gusto también les informo que a partir de hace unas 2 semanas he tomado la presidencia de la AMECRA, que es una asociación nacional de cirugía de reconstrucción articular y de la rodilla. Esta asociación es una asociación que ha ido creciendo, que tiene más de 20 años ya de existir en el país, y que es, después de colegio, después de FEMECOT, es una de las asociaciones que organiza uno de los mejores eventos cada año. En estos eventos, en estos congresos, pues se tratan los temas con una muy elevada calidad, y bueno, pues quiero invitarlos para que me acompañen. Es la primera vez que hay un presidente del ISSSTE en la MECRA, entonces pues eso también lo quiero llevar con mucha fuerza y con mucho orgullo, y pues sí, me gustaría sentir su apoyo y su respaldo en esta empresa, que para mí va a durar 2 años, pero ya tenemos la organización para el próximo congreso, que es en junio del 2015 en Acapulco, y al cual pues esperamos que nos acompañen y nos den todo el apoyo. Están todos invitados a participar, envíen sus participaciones, sus trabajos, inscríbanse, porque bueno, queremos hacer de esto un evento importante, y les prometo que aparecerá el ISSSTE de manera importante en este evento. Sin olvidar todos los médicos y las instituciones que finalmente hacen cirugía articular y hacen reconstrucción articular. Y bueno, pues, este pequeño preámbulo simplemente era para invitarlos y resaltar lo que para mí significa el ISSSTE. Y pues me dio mucho gusto escuchar la semblanza
del doctor Ignacio Bermúdez, una gente que ha trabajado muy intenso, muy duro, a pesar de que él vino del Seguro Social aquí al ISSSTE, trabajó muy intensamente, ha trabajado muy intensamente, y bueno, pues tengo el gusto y el orgullo de decir que puedo contar con su amistad. Hoy me comentó el doctor dos pláticas, dos presentaciones, espero no aburrirlos y voy a tratar de irme un poquito rápido para no retrasar más el programa. Vamos a hablar de las complicaciones de la... Lo voy a mover un poquito porque... Bueno, sí. Voy a mover un poquito para poder tener un poquito de libertad. Hablar de la cirugía de la artroplastia total de cadera es hablar de una cirugía que va en aumento y que cada vez más se está practicando en los diferentes centros hospitalarios, tanto la artroplastia primaria como la artroplastia de revisión. Entonces es muy importante porque cada vez nos enfrentamos más a las complicaciones que se pueden presentar. Entonces los objetivos en esta plática van a ser conocer las complicaciones, las principales y las alternativas para enfrentar cada una de esas complicaciones y establecer los pros y los contras de cada una de ellas. Tenemos que entender que la mortalidad va de la mano con los riesgos que tienen los pacientes, los riesgos que se revisan o los que no se revisan sobre todo, y que esto puede llevar a la muerte, a la mortalidad de los pacientes que se someten a una artroplastia total de cadera. En México y en Estados Unidos y en el mundo, cada día se están practicando más cirugías de artroplastia total de la cadera. Junto con este aumento de cirugías, pues vienen las complicaciones y las causas de mortalidad a las que podemos vernos frecuentemente implicados por lo que son los infartos, el tromboembolismo venoso, que es una de las complicaciones más frecuentes. Dentro de las complicaciones tempranas, ¿verdad? Podemos referir que la mortalidad general se acerca a menos del 1% por causas sistémicas y que hay mayor mortalidad en hombres por arriba de los 85 años y que también están asociadas a las fracturas en relación a las prótesis y a las complicaciones en la cadera. Hay un poco de menor mortalidad en las mujeres y eso también está en relación a la edad. Sin embargo, bueno, esto va a depender de la zona donde se elabore y de la población que tengamos o que atendamos. Dentro de una de las complicaciones son las complicaciones pulmonares y que a veces pueden ser leves, moderadas o severas. Sin embargo, en el preoperatorio es muy importante que tengamos una buena evaluación respecto a los pacientes si tienen o no tienen problemas pulmonares, sobre todo el POC, pacientes que son obesos. El peso es un factor importante de riesgo y cada vez mucho más. Desafortunadamente, nuestro país ya ocupa el primer lugar en obesidad y en obesidad infantil también, pero los pacientes que nosotros operamos, pues es muy importante que valoremos mucho el peso en la historia clínica. Si son fumadores o no, fíjese, acabo de tener una complicación en una paciente que nos ocultó que fumaba todos los días, obesa, con un sobrepeso. La operamos de una prótesis total de rodilla, no de cadera, y después de todo este proceso la paciente terminó en terapia intensiva. Afortunadamente salió de la terapia intensiva por una neumopatía del obeso, me dijeron los internistas. Yo siempre pensé que la paciente tenía una tromboembolia. Sin embargo, los estudios y los diagnósticos de los internistas y los intensivistas nunca dijeron que era de tromboembolia. Me dicen neumopatía. ¿Y saben a qué se debía? Al hábito del tabaquismo. La paciente jamás nos refirió la historia clínica fumadora, pero cuando llega un familiar dice, no, sí, ella fuma todos los días. Y entonces en las evaluaciones es muy importante que tengamos en consideración esto. La edad es entre más años, más complicaciones, y la espirometría y la gasometría es un parámetro que debemos de considerar. En el postoperatorio, si los pacientes presentan disneas, taquipneas,
hay que estar alertas, hay que evaluar. Podemos tomar una tele de tórax y evaluar este problema. Si fue sometido a anestesia general, la cantidad de líquidos es muy importante que nosotros revisemos, porque los anestesiólogos generalmente durante el trazo operatorio le pasan una cantidad de líquidos extraordinaria a los pacientes y a veces no checamos si está orinando, si no está orinando, si todos esos líquidos salieron, y entonces podemos tener complicaciones pulmonares importantes. La neumonía pues es por el reposo y por el estar en cama, ya el paciente puede tener este problema. Puede haber complicaciones si la anestesia es general o la anestesia es regional. También es importante que lo evaluemos, porque esto puede haber complicaciones inherentes a la duración, inherentes a los tipos de anestésicos que utilice el anestesiólogo. Y en la anestesia regional, pues generalmente hay complicaciones en relación al sangrado y en relación a la coagulación. Usamos polimetilmetacrilato para cementar, a veces no usamos, pero cuando no lo usemos tenemos que tener en consideración que puede tener caída de la tensión arterial importante a la hora de colocar el cemento, y entonces tenemos que considerarlo como un riesgo para los pacientes. Dentro de las posibles causas de hipotensión, la depresión miocárdica que puede causar el uso del cemento, la toxicidad del monómero y reacciones alérgicas y embolias o detritos medulares que pueden causar también problemas pulmonares. Complicaciones gastrointestinales, esto es muy frecuente, que no le demos importancia a los pacientes en relación a esto y que nos olvidemos, y vamos a tener sangrado gastrointestinal que puede estar o no asociado a alguna enfermedad del paciente, o por el exceso de medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos que le damos a los pacientes, podemos tener complicaciones gastrointestinales importantes. Complicaciones renales y urológicas, también muchas veces utilizamos sondas o no utilizamos sondas, y los pacientes pueden tener o retención urinaria, o pueden empezar con un problema de cistitis o de infección urinaria. Es muy importante evaluar y tratar para que eliminemos las probables complicaciones. Las lesiones neurológicas, aunque en teoría no son tan frecuentes, pero sí nos podemos enfrentar en las artroplastías primarias en un porcentaje de 0 a 3%, y en las cirugías de revisión un poquito más, en 2.9 a 7.6%, sobre todo la lesión del nervio ciático, que puede ir desde una neuroplaxia hasta lesiones permanentes que pueden tardar o pueden no recuperarse. Entonces es muy importante que evaluemos después de la cirugía, porque a veces utilizamos separadores, utilizamos los retractores con mucha confianza y podemos lesionar el nervio ciático. La inestabilidad es una complicación esperada a veces y muy frecuente de las artroplastías. Aquí depende mucho de la técnica que se utilice, de la orientación de los componentes para disminuir la inestabilidad, que es una complicación, y siempre dentro de los riesgos tenemos que explicarle a los pacientes que existe esa posibilidad de luxación. ¿Por qué? Porque ya estamos alterando la mecánica normal de la cadera y tenemos una cadera artificial, entonces puede haber inestabilidad. Si la luxación se presenta inmediata o en los primeros 2 o 3 meses, eso va a cambiar un poquito y puede requerir de la revisión de estos pacientes para cambiar la posición de los componentes, o simplemente a veces tejido que se queda interpuesto y que puede complicar y causar luxación o causar inestabilidad. Dentro de los factores quirúrgicos, bueno, pues podríamos considerar algunas cosas técnicas de las prótesis en relación a la inestabilidad, como podría ser el acceso quirúrgico o el tamaño de las cabezas o el tamaño de los cuellos, que podrían influir en la inestabilidad,
pero bueno, ese es un aspecto que se evaluó por el cirujano a la hora de colocar la prótesis, y ya decide si coloca, o en su planeación preoperatoria, decide una cabeza o una modularidad de acuerdo a la cabeza, a la cadera contralateral. Pues la orientación de los componentes, sobre todo del acetábulo, es muy importante respecto a la inclinación y respecto a la inclinación y a la anteversión del acetábulo. Esto es importante porque de esto va a depender muchas veces la estabilidad de esa prótesis, de esa cadera. Entonces, para que una prótesis no se nos luxe, tenemos que respetar estos principios y estas orientaciones, que no necesariamente en todos los pacientes es igual, va a variar o va a cambiar dependiendo de cada paciente. El aflojamiento es una de las primeras causas de revisión de las prótesis, y esto puede ser de tipo aséptico o puede ser séptico, y de esto dependerá de la clínica, y si la prótesis es cementada, ¿sí? Tendrá zonas de radiolucencia, y si es un aflojamiento séptico, que puede ser en una prótesis cementada o en una prótesis no cementada, pues ahí depende mucho de la valoración diagnóstica que hagamos del paciente. Las infecciones, problema serio, problema frecuente, al cual nos vemos muy frecuentemente enfrentados, y que va desde el lavado de las manos del cirujano, el lavado de las manos del equipo quirúrgico, incluso del instrumentista, incluso de los técnicos que participan en el procedimiento. Es muy importante el área quirúrgica y respetar los principios de asepsia y antisepsia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros vemos a otras especialidades que, pues con toda tranquilidad o con mucha superficialidad, por ejemplo, sin menospreciar o subestimar, cirugía plástica, dice, no, pues yo puedo hacer esto en el consultorio, y lo hacen con mucha tranquilidad, y vemos que no tienen como ese respeto, ese temor a la infección. Nosotros, desde que pues yo empecé a colocar prótesis, aprendí que una infección profunda en la cadera o en la rodilla es un verdadero problema, y efectivamente, cuando nos hemos enfrentado a eso, nos cuesta muchísimo trabajo curar a estos pacientes. Entonces, hay que prevenir las infecciones haciendo unas buenas reglas de asepsia y antisepsia, respetando todo lo que implica para el procedimiento quirúrgico. Entonces, las infecciones pueden presentarse de manera superficial o de manera profunda, pueden presentarse inmediatamente o pueden presentarse tardíamente en nuestros pacientes. Entonces, es muy importante, siempre que nosotros evaluamos un paciente que es de otro y que tiene exudado, decimos está infectado. Pero cuando evaluamos un paciente propio, decimos tiene un rechazo de material o tiene alguna otra cosa, pero no hablamos de infección, ¿cierto? Entonces yo creo que esa parte es la que nos hace falta ser autocríticos, y nos falta reconocer y ser, ¿cómo se llama? Respetar eso y decir, bueno, este paciente tiene una probable infección, tengo que tratarlo como tal, ¿sí? Sea mío o sea de quien sea. Entonces, les decía que la infección puede ser superficial, puede ser profunda, y puede ser ya en los diferentes espacios que podamos encontrar. Entre más avance la infección hacia profundo, más dificultad para el tratamiento, más dificultad para erradicarla, más costos nos va a implicar. Entonces, dentro de la profilaxis, bueno, pues aquí es importante y habrá que también respetar los esquemas. Realmente usamos profilaxis o a veces utilizamos tratamientos ya terapéuticos con antibióticos. Entonces, esto pues depende mucho de cada servicio, de cada hospital, de los protocolos, pero en general yo creo que tenemos que ser respetuosos de la profilaxis
y sobre todo respetuosos del manejo de la técnica quirúrgica en los pacientes para evitar las infecciones. Las infecciones, como les digo, pueden ser tardías, y aquí ya nos enfrentamos a todo lo que sería el protocolo de retirar o no retirar los implantes, hacer cirugía en uno o dos tiempos, el manejo con lavados, desbridamientos y sobre todo cuándo volver a poner un nuevo implante en un paciente que ha tenido una infección. La infección urinaria es otro problema al que nos podemos enfrentar. Antes puede ser previo a la cirugía, en la fase preoperatoria, o puede ser después de la cirugía. Cuando lo tenemos al paciente con una infección urinaria y con exámenes generales de orina o objetivos, es una contraindicación relativa, no es una contraindicación absoluta. Sin embargo, a veces los pacientes no entienden por qué se les retrasa o se les tiene que dar primero tratamientos hasta que tengamos unos exámenes que nos evidencien que el foco infeccioso está controlado o simplemente no hay foco infeccioso que pudiese complicar la oroplastía. El sangrado perioperatorio también es importante, ¿sí? ¿Cuánto va a sangrar el paciente? ¿Qué hemoglobina tiene previa a la cirugía? Y ¿qué tanto me sangra a mí en mis abordajes? Si yo estoy habituado a hacer abordajes laterales o abordaje posterior para hacer una prótesis, ¿qué tanto me sangran a mí en lo personal los pacientes? Entonces tengo la posibilidad de calcular cuál va a ser el sangrado alrededor de la cirugía. Usar o no usar las transfusiones, pues también depende a veces del criterio del cirujano o del criterio o del manejo de cada servicio. Generalmente, si hay un sangrado postoperatorio importante, que la hemoglobina baje por menos de 8, entonces valoramos la posibilidad de transfundir a los pacientes. También existe en algunos centros la transfusión, la autotransfusión en estos pacientes antes de la cirugía, pero bueno, no es algo que en México hagamos de rutina en muchos centros. Todavía nos cuesta trabajo convencer a los pacientes para que tengan autotransfusión, ¿sí? Pero es una posibilidad. Entonces, la sangre como tal nos puede dar reacciones alérgicas, nos puede dar transmisión de enfermedades, a pesar de que esté bien revisada y bien estudiada. Entonces, existen riesgos en las transfusiones. Los costos, no sé si ustedes alguna vez en medio privado han preguntado cuánto cuesta una transfusión, un paquete globular para un paciente. No es nada barato, es algo que implica un costo y aparte el riesgo natural de la transfusión. Entonces hay que analizar la conveniencia y los factores inherentes a las transfusiones. Dentro de los factores del paciente, les decía, en relación a la transfusión, pues la edad, el sexo, la presión, el índice de masa corporal, su hemoglobina y el peso que tenga el paciente. Los riesgos, ya les decía, las reacciones a las transfusiones pueden presentarse en cualquier momento, aún haciendo pruebas cruzadas y haciendo todo lo que normalmente se hace. ¿Qué estrategias para el manejo del sangrado? Bueno, pues puede haber diferentes estrategias, desde, como les decía, las autotransfusiones, la hemodilución, son estrategias que pueden utilizarse para el manejo del sangrado. Los hemostáticos también es otra estrategia que puede utilizarse para disminuir la cantidad de sangrado. El tromboembolismo es una de las complicaciones más temidas en el caso de las angioplastías de cadera o de rodilla. Es quizás a lo que en la actualidad o escuchamos conferencias, vamos a congresos y siempre se nos habla de tromboembolismo. Es una de las complicaciones en las que tenemos que tener mucha precaución y de manera importante y sistemática evaluar todos los pacientes en relación a la profilaxis. La profilaxis ideal pues, realmente no existe. Es muy importante hacer una profilaxis combinada, utilizando todas las medidas a nuestro alcance, desde los
las medidas mecánicas, así como los fármacos que actualmente existen para la profilaxis. Entonces, dentro de todas estas complicaciones, pues lo que queremos es un paciente que le hagamos una artroplastía total de cadera y no enfrentarnos a ninguna de estas complicaciones. Y queremos revisar al paciente, que la herida vaya muy bien, que no tenga infección, que el paciente no se le luce la prótesis, que el paciente pueda empezar a caminar y que no tenga dolor, que tomemos una radiografía y que tengamos una alineación adecuada y aceptable de nuestra prótesis, y sobre todo que el paciente se sienta satisfecho de que le hayamos hecho un procedimiento de una artroplastía total de cadera que le va a mejorar su calidad de vida, y que como médicos hayamos cumplido y respetado todas estas posibles complicaciones que pueden presentarse. Lo más delicado es cuando el paciente o no sale del hospital o regresa al hospital y entonces nos dura internado, ya sea en la terapia o en el servicio, con una complicación. Entonces, eso es lo que no queremos y es lo que yo creo que tenemos que evitar y hacer mucho énfasis cuando planeamos una cirugía, una artroplastía de cadera. La decisión más fácil a veces es decir, lo voy a operar. La decisión más, la observación que yo hago es, lo difícil es saber a quién vas a operar y a quién no vas a operar. Eso es lo más interesante y es lo más importante cuando somos cirujanos ortopedistas y hacemos cirugía de prótesis de cadera. Esta es la primera plática. No sé si quisieran hacer una pregunta mientras tomo un poquito de agua. Doctor Negrete, ¿qué tanto practica usted la hemodilución a sus pacientes y qué resultados ha tenido de problemas de sangrado o de embolismo? Yo en realidad no tengo experiencia con la hemodilución porque mi anestesiólogo en lo privado no hace hemodiluciones, o sea, nos manejamos por la hemoglobina, por la cantidad de hemoglobina, la cantidad de sangrado transoperatorio, y en base a eso, si baja a 9, entonces valoro la posibilidad, si el paciente tiene datos, de transfusión, si no, no. En el instituto es bien difícil que hagamos esto porque generalmente nos programan con un anestesiólogo cada vez, y entonces no, es difícil que tengamos protocolos establecidos para estos pacientes con los anestesiólogos, porque cada anestesiólogo maneja al paciente de manera diferente. No sé si alguien del auditorio tenga experiencia con la hemodilución, pero yo en lo personal no puedo. Gracias. Hay unos casos también complicados en pacientes con displasia de cadera, no sé qué tanta experiencia. Yo he revisado, hemos tenido aquí exageradamente 3 casos y, como dice, hay que planear y escoger bien al paciente porque estos pacientes tienen, aparte de ya problema psicológico, tienen un factor emocional muy importante, familiar, tienen problemas en el trabajo, tienen problemas familiares. Las displasias de cadera las tienen desde niños, entonces han sido sometidos a cirugías y traen un problema ya difícil de manejar desde el aspecto psicológico y todavía esto aunado a lo difícil de la técnica quirúrgica, ¿no? Sí, efectivamente, cuando hemos tenido pacientes que tienen estos problemas, se tienen que analizar y revisar primero los aspectos psicológicos del paciente, qué tan dispuesto, qué tan preparado está a entrar a este proceso, y la otra es la selección de los implantes, que son implantes generalmente más pequeños, sobre todo en los vástagos femorales, y la reconstrucción del acetábulo es muy importante considerarla porque no podemos manejarlos como una artroplastía primaria, habitual, o sea, básicamente son pacientes especiales que requieren una planeación mucho más delicada y mucho más especial. Mi pregunta es, Jorge, es con respecto
a las infecciones que tocaste de ese aspecto, pero hay que darle un tópico, un tono en el aspecto institucional. Cuando tú internas a un paciente, hace todos los parámetros que describías, me llama la atención el aspecto de la espera. Si tú lo internas varios días antes, ya se trata de una dosis total de rodilla o de cadera, y el aspecto que está bien previsto de las infecciones nosocomiales, tu paciente viene limpio y luego tienes cuántos días tú recomiendas darlo de alta o para prevenir este tipo de complicaciones tan temidas como es la infección nosocomial. Lo posible, pues hay que evitar que el paciente permanezca mucho tiempo. La infección pues se clasifica en infección intrahospitalaria o extrahospitalaria, dependiendo de cómo se considere dónde la adquirió. Empezando por ahí, la segunda es determinar el germen que está causando la infección, también es otro parámetro a considerar, y si la infección es superficial, es intermedia o es profunda. En lo posible, pues ya cuando la infección es extensa y muy profunda, pues inevitablemente lo tenemos que llevar a internar al hospital y lo vamos a tener exposición a lo que es todo el medio hospitalario, que es muy contaminado y con riesgo de sobreinfecciones o sobrecontaminaciones. Entonces, pues ahí es muy importante contar con el apoyo de los servicios de infectología y de los infectólogos para que podamos manejar este tipo de pacientes. Y bueno, respecto al manejo ortopédico, pues sí es muy importante la decisión de retirar implantes, de efectuar lavados, de preparar el tejido, la zona, hasta tener condiciones de cultivos que nos permitan decidir si podemos reimplantar una prótesis o definitivamente ya no. Pero sí, el riesgo estando el paciente hospitalizado, pues sí es muy alto y desafortunadamente sucede en todos los hospitales y todas las instituciones, a pesar de que se lleve un control por parte del Comité de Infecciones estricto, siempre existe ese riesgo, esa posibilidad. ¿Sí, doctor? Doctor, hay un sistema de Bayer que se llama GPS3, que es un recuperador de plasma rico de plaquetas. Lo recomienda para el uso de la colocación de la prótesis y evitar los sangrados. Hay incluso quienes dicen que se puede utilizar y no colocan drenajes. No sé si haya usted utilizado esto y si en algún momento dado pudiera mejorarlo o disminuir el índice de sangrados. Bueno, nos hemos enfrentado a los pacientes que son de religión, ¿cómo se llama? Testigos de Jehová. Con todo respeto, pues esta parte ha sido el tema de discusión con los pacientes, con sus familiares y en los hospitales. Hay hospitales, por ejemplo, en el 20 de noviembre, yo sé que utilizan esos sistemas de recuperación. Existen otros sistemas de recuperación que son, por ejemplo, de alguna compañía, no me acuerdo si es de Bayer o Stryker, pero esos sistemas se utiliza la sangre del mismo paciente y es un buen sistema, es cerrado, es estéril y puede disminuir la cantidad de pérdidas sanguíneas. ¿Sí? Yo lo he utilizado en pocas ocasiones porque no son, en la institución no nos los compran, no nos los dan, en la licitación no está, pero en algunos pacientes privados sí los hemos llegado a utilizar con baja de pérdida sanguínea. Ahora, en la cadera, pues ahí ya sabemos que no podemos usar isquemia. La cantidad de sangrado depende mucho de la técnica quirúrgica de cada cirujano. 1. 2. Se puede paliar un poco la pérdida con hemostáticos, ¿sí? Pero no hay una evidencia clara de que la cantidad de sangre usando un hemostático y no usándola sea muy significativa, así como para decir una recomendación. Sí, se puede usar hemostáticos porque el sangrado baja considerablemente. Eso no es posible acelerarlo así con toda la fuerza, con toda la evidencia.
con los adventistas, pues digo, con los testigos de Jehová, pues hay que llegar a acuerdos y arreglos, porque yo he dejado de operar alguna vez una paciente en particular porque ella decía, si me pones sangre, problema. Entonces, parte de la familia decía que sí, parte de la familia decía que no. Entonces, es un problema que tiene muchas implicaciones. Bueno, vamos a pasar a la siguiente charla para no quitarles más tiempo. Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, nuevamente invitarlos a este 20 Congreso Internacional de AMECRA en la ciudad de Acapulco, en el Princes, y espero verlos por allá el próximo año. Vamos a hablar de la rinoplastia de revisión de cadera, como decía el doctor José Guadalupe Martínez. Desde hace años hemos estado ya trabajando y haciendo, porque la necesidad de tanta cirugía que se empezó a hacer primaria de rodilla y de cadera, pues nos llegó el agua a los aparejos y empezamos a tener la necesidad de hacer cirugía de revisión de la cadera por múltiples causas, por múltiples complicaciones, fallas y evoluciones que los pacientes van teniendo cuando las hacemos una rinoplastia de cadera. Entonces, el objetivo de esta charla es conocer un panorama general sobre la rinoplastia de revisión, identificar las causas más comunes y revisar los aspectos básicos de la planeación y la técnica de la rinoplastia de revisión de la cadera. Les decía bien, estas cifras son de Estados Unidos, pero en México, sobre todo en el ISSSTE, a partir de 1993, 94, por ahí, el ISSSTE empezó a comprar prótesis para los pacientes de cadera y de rodilla, y empezamos haciendo un promedio de 300 o 400 prótesis a nivel nacional, y así fue aumentando progresivamente hasta que actualmente, bueno, ya cada hospital tiene un promedio muy alto de cirugías de cadera, y a nivel nacional la cifra, no llegamos a las cifras que maneja el Seguro Social por la cantidad de población derechohabiente, pero después del Seguro Social somos la institución que más cirugías de prótesis de cadera y de rodilla efectúa. Entonces, este aumento en el número de cirugías pues hace que tengamos la necesidad de hacer cirugía de revisión. El aumento en la edad de los pacientes pues también hace que vivan más, la pirámide poblacional se ha modificado, y entonces nos enfrentamos a pacientes que viven más, y esto pues ha aumentado el número de revisión. ¿Cuáles serían las principales causas de revisión que tenemos? Pues ya les mencioné algunas en la plática anterior: el aflojamiento aséptico, o sea, no hay infección, la inestabilidad articular y la mala posición de los componentes. Esto es obvio en la curva de aprendizaje. Los residentes empiezan a poner sus primeras prótesis por ahí del R4, cuando ya algún adscrito les permite colocar, y actualmente en los cursos de cirugía articular, bueno, pues ya entran directamente a hacer cirugía primaria o cirugía de revisión, pero se nota todavía la falta de experiencia para la colocación de los componentes. Entonces, obviamente esto pues hace que haya cirugías de revisión. Conforme se va aumentando el tiempo y la experiencia, se va mejorando, y si nos dedicamos exclusivamente a este tipo de cirugías, pues vamos teniendo mejor práctica, más destreza y más perfeccionando nuestra técnica. La osteolisis periprotésica pues es parte del aflojamiento, la infección, las fracturas alrededor de las prótesis y el desgaste de los materiales son de las principales causas de revisión. Dentro de la evaluación preoperatoria, pues les decía, yo no dejo de insistir en que el paciente se revise de forma general, o sea, no hay que perder de vista la historia clínica. Aunque estamos visualizando una radiografía con una prótesis, tenemos que ver el contexto general del paciente, es muy importante. El interrogatorio del dolor, qué tipo de dolor, dónde se localiza, qué hora se presenta el dolor,
es muy importante porque esto es parte de la historia clínica, la irradiación y las características de ese dolor. Si tiene antecedentes de luxación o inestabilidad, y hacer estudios de laboratorio que incluyan la velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, y en ocasiones, si sospechamos que hay líquido en esa articulación, hacer una punción, una artrocentesis para descartar procesos infecciosos. Dentro de las radiografías que vamos a tener para el estudio de estos pacientes, pues es importante que valoremos, primero si la prótesis es cementada o es no cementada, que veamos las zonas, acuérdense que aquí hay una clasificación de las zonas de Lee y Chandler para evaluar el acetábulo, y acá abajo en el fémur también se tiene que evaluar el aflojamiento, las zonas de radiolucencia, la altura de la prótesis, el tamaño de los componentes, y si es posible identificar qué tipo de componentes, qué medidas tiene ese paciente, para que podamos empezar a hacer nuestra planeación y nuestra tratamiento. Entonces, les digo, si la prótesis es cementada, hay que ver cuánto tiempo tiene, la cantidad de cemento, si existen datos o no de aflojamiento alrededor de ese acetábulo. Si es no cementado, igual tenemos que evaluar de la misma manera la integración de ese componente, la posición en las diferentes proyecciones que vamos a evaluar. Si es un acetábulo no cementado, pues ver si se ha movido, si ha migrado, observar todos estos cambios. Muchas veces estamos revisando a los pacientes periódicamente y empezamos a observar que ya hay algún cambio, y a veces no le damos importancia y dejamos que el paciente siga, y le volvemos a dar otra cita y volvemos a ver, y eso es cuando lo estamos evaluando, lo estamos siguiendo de manera periódica. Pero a veces el paciente o nos llega de repente o se nos desaparece, o es paciente que apenas vamos a conocer, y nos enfrentamos a lo mejor a una radiografía como esta, en la cual tenemos todos estos cambios, estas radiolucencias, y en ocasiones hasta rotura de los implantes. Respecto a los vástagos cementados, pues hay que evaluar muy bien y revisar, sobre todo en las radiografías, revisar todo el vástago. A veces vemos nada más una parte del vástago y no observamos y no vemos la punta, y aquí en la punta podemos encontrar problemas en la cortical, que pueden darnos la pauta de cuál es o qué problema tiene el paciente. A veces es necesario hacer estudios especializados, angiotaco, angioresonancias, pero si tenemos prótesis, pues muchas veces no tenemos el equipo, no hay el equipo para sustraer, y entonces pues nos conformamos a veces con una tomografía de estos pacientes, pero cuando se pueda, pues hay que considerarlo. Dentro de les decía, de los vástagos no cementados, igual tenemos que evaluar si el vástago se ha hundido, si hay contorno alrededor del vástago, qué tipo de vástago, si tiene cuello o no tiene, si hay una fijación fibrosa, si hay estabilidad, o hay zonas importantes de radiolucencia que pudieran hablar de hundimiento de esta prótesis. Al haber un hundimiento, pues evidentemente el riesgo de luxación o de inestabilidad aumenta. Cuando evaluamos un paciente para una revisión, es muy importante que evaluemos los defectos óseos acetabulares, y existe una de las mejores clasificaciones es esta de Aprosky para evaluar estos defectos, y bueno, pues aquí los clasifica de acuerdo al grado y al tamaño de ese defecto, si es cavitario, si es contenido, si ya tiene hasta llegar a una disrupción pélvica. ¿Por qué? Porque estos pacientes va a cambiar mucho la planeación o lo que podamos hacerle
en la revisión. Si tenemos un defecto tipo 1, vean que es mucho más fácil, mucho más sencillo de trabajar, y podemos tener una buena reconstrucción sin necesidad de utilizar más a veces que solo injerto y un acetábulo convencional. Sin embargo, si ya observamos un acetábulo como este, entonces pues evidentemente tenemos que pensar que vamos a trabajar mucho más y que requerimos mucho más elementos para resolver el problema. Entonces, es muy importante que evaluemos con la radiografía el tipo, el tamaño del defecto, ¿sí?, de la parte acetabular. Cuando vamos a hacer una revisión, puede ser solo de la parte acetabular, o puede ser femoral, o puede ser de los dos, o puede ser ambos componentes. Entonces, pues eso implica el tiempo y los recursos que vamos a utilizar en la planeación para poder tener éxito en la cirugía de revisión. Esta es una prótesis, ¿verdad?, en la cual evidentemente tenemos un hundimiento, ¿verdad?, y tenemos, lo más probable es que tengamos dolor, y vean la migración del acetábulo. Posiblemente el vástago no tenga problemas, se vea de manera adecuada, pero en este acetábulo tenemos que evaluar el defecto, el tamaño del defecto, y sobre todo porque al retirar el componente o los componentes puede cambiar la clasificación. Podemos pasar de un grado muy leve a un grado mucho más complejo y que nos vaya a dar más problemas. Tenemos que, en relación a la altura de la cadera, en relación a la contralateral, qué tanto se ha migrado esto, es muy importante que lo midamos y lo evaluemos. Cuando entramos al quirófano y ya retiramos, podemos tener cavidades pequeñas, podemos tener pared anterior, podemos tener pared posterior, o podemos no tener pared, y entonces pues ahí nos empieza a cambiar, porque la radiografía nos decía una imagen, pero ya cuando estamos ahí, retiramos los componentes y empezamos a tocar, pues empezamos a ver que las cosas se modifican y cambian, y entonces no está peleado en la cirugía de revisión pues parar y decir, bueno, tengo los elementos para seguir, para reconstruir, o voy a parar y voy a hacer un segundo tiempo en este paciente para evitar riesgos de sangrado, de complicaciones, o decir, pues eso es lo que tenía y con eso lo operé, ¿no? Porque a la hora de los fregadazos legales, pues eso ya saben que eso no cuenta. No sé, el doctor Roberto nos puede ahondar en esos temas, pero bueno. Entonces, les decía que es muy importante la evaluación de todos los aspectos. ¿Qué tipo de prótesis tenemos? Si podemos identificar el par de fricción que tiene este paciente, si no lo podemos identificar, si conocemos al paciente, si tenemos el expediente, si tenemos las etiquetas de la prótesis. Entonces, a nosotros actualmente, no sé si yo creo que ustedes también lo hacen aquí, todos los pacientes que son sometidos a artroplastia quedan las etiquetas en el expediente y en la hoja de cirugía, precisamente para que si hay una revisión se pueda checar qué compañía, qué medidas de componentes tiene ese paciente, y sobre todo que nos puedan traer el instrumental adecuado, porque a veces cambian a la hora de la revisión, y entonces tenemos que tener diferentes instrumentales. Existe una clasificación de los defectos, aquí es la clasificación de los defectos femorales, y esta es la clasificación de la Academia Americana, en la cual los clasifican defectos segmentarios, cavitarios, combinados, de estenosis femoral y de corticamiento femoral. Y la clasificación de Bartowski, que quizás es la más conocida por todos nosotros y es la que siempre estamos bien revisando, porque quizás es la más útil. La clasificación de AOS es simple, es no cuantitativa y tiene poca aplicación práctica. La de Bartowski está basada en la zona de pared ósea, considera el estado del fémur proximal y distal para la fijación de los componentes,
y proveer un panorama para el tratamiento y para tener éxito en la revisión. Entonces, pues aquí podemos observar todas estas zonas de lisis, de aflojamiento, y que pueden llegar a necesitar osteotomías y injertos para poder hacer una reconstrucción, cambiar los componentes por vástagos mucho más largos. Las vías de acceso quirúrgico es muy importante porque vamos a tener cicatrices previas de los pacientes y es muy importante que las evaluemos. La posición del paciente, en lo personal, prefiero operar las caderas en posición lateral. Hay quienes todavía prefieren operarlas en decúbito dorsal, pero una posición cómoda para las revisiones, sobre todo, es la posición lateral, porque nos permite ver para adelante, para atrás, y nos permite mover la pierna en todos los sentidos. Les decía, las incisiones es muy importante, retirar todas las cicatrices lo más que se pueda y hacer accesos extendidos para trabajar bien, visualizar bien tanto el fémur y el acetábulo. Depende de lo que vayamos a revisar más, pero que podamos tener esa posibilidad de extendernos. Hay que hacer retiro de todo el tejido fibroso que podemos encontrar, capsulectomía, liberación del glúteo para poder movilizar adecuadamente, proteger muy bien el ciático y hacer una disección cuidadosa sin causar mayor daño y retirando todo el tejido fibroso que nos pudiese estorbar para poder trabajar mejor. En muchos de estos pacientes es necesario hacer osteotomías para poder facilitar los accesos, para poder remover los componentes, para poder remover el cemento, sobre todo en el fémur, y puede ser necesario a veces para puentear alguna lesión ósea o una pérdida ósea, y pues es muy importante la reconstrucción después de todo lo que desinsertemos para poder tener una buena fuerza y funcionalidad en estos pacientes. Algunas opciones de osteotomía que pueden ser a nivel del trocánter o pueden ser en la zona mucho más abajo, dependiendo aquí, para poder sacar un vástago. Y por ejemplo, excepcionalmente usamos ya la osteotomía muy popular cuando se hacían las prótesis de Charles-Müller. Actualmente ya es poco frecuente que se utiliza más unas osteotomías sobre la diáfisis para poder retirar los componentes un poco más rápido y poder tener un mejor acceso. Entonces aquí algunos ejemplos de osteotomías. Hay que tener cuidado para que no se nos extienda la osteotomía y se convierta en una fractura de toda la diáfisis del fémur. Eso puede suceder si no tenemos precauciones y cuidados, y pues queremos tener resultados satisfactorios, una buena reconstrucción y sobre todo que el paciente pueda llegar a funcionar adecuadamente. Entonces, dentro de para remover el implante, pues tenemos que planear, tanto si es el acetábulo o el fémur o es ambos, hacer nuestra decisión transquirúrgica. Es muy importante que la decisión, aunque hagamos una planeación, finalmente las decisiones las vamos a tomar a veces durante el procedimiento quirúrgico, identificar las estructuras en riesgo, tener todos los materiales, instrumentos y herramientas adicionales que pudiesen ocuparse. No se puede llegar a la cirugía de revisión y decir, bueno, pues por lo que habitualmente tengo aquí, lo voy a revisar, porque ahí se nos aparece el diablo. Y la otra es que muchas veces requerimos instrumentos especiales, por ejemplo, para extraer un vástago, para sujetarlo. Entonces, si no tenemos todo eso, podemos tener problemas. Y identificar de qué compañía es la prótesis, para que pedirles el instrumental, osteotomos, brocas, fresas, todo lo que nos pueda servir para retirar los implantes. Ya dentro del manejo especializado de cada una de estos tipos, bueno, pues aquí vamos a hacer un resumen muy rápido. En el tipo 1, 2 y 3B podemos usar un implante hemisférico no cementado, poroso, más tornillos
e injerto óseo. Estas podemos, digamos que serían los defectos más fáciles o más accesibles para la reconstrucción y que podamos no tener tanto problema. Ya en el tipo 2C, 3A y 3B, pues ya tenemos mucha pérdida, mucho más pérdida. Entonces aquí una recomendación sería implante hemisférico no cimentado, poroso más tornillos, más injerto óseo, pero dependerá también del tamaño. En este caso, aquí un implante hemisférico no cimentado, poroso con tornillos, injerto óseo estructurado y aumentos porosos, que pueden ser metálicos o pueden ser acetábulos oblongos o con aumentos. En el tipo 3B, aquí puede ser un implante no cimentado, grande, al injerto estructurado para poder ayudar en esta parte, aumentos porosos, y puede considerarse una jaula de reconstrucción o anillos acetabulares, si están acostumbrados a los anillos. Entonces, estos son algunos ejemplos de los casos que nos podemos enfrentar. Algunos ya son revisiones, o sea, revisión sobre revisión, y los pacientes andan caminando o andan con algunas molestias y andan buscando de institución a institución o médicos que digan, sí le voy a entrar a esto. ¿Sí? Entonces, podemos lograr a veces una reconstrucción colocando anillos, injerto y dar una gran cantidad de material. Sin embargo, en estos pacientes, pues los riesgos de infección van a ser muy altos, los riesgos de tromboembolismo que hablamos antes van a ser mucho más altos, y las lesiones al ciático también se pueden presentar en estos pacientes. Entonces, las decisiones hay que estudiar bien cada paciente, hay que hacer un seguimiento y hay que ir evaluando y tomando la determinación en la planeación, y luego durante la cirugía, porque se puede modificar nuestra decisión. Entonces, es muy importante que clasifiquemos los defectos, por eso insisto mucho en la clasificación de los defectos, tanto acetabulares como femorales, porque de eso va a depender mucho el tipo de implantes que podamos poner, y sobre todo, pues actualmente la posibilidad que ya tenemos injertos o tenemos banco de tejidos para tener hueso estructurado, esponjoso, factores de crecimiento, todas las ayudas biológicas que puedan ser útiles para tener un mejor resultado en estos pacientes. Aquí hay algunos ejemplos de pacientes en los cuales pues vean las prótesis de los dos lados y que van sufriendo cambios conforme los pacientes van haciendo su actividad y van teniendo su vida, y algunos ejemplos de implantes que pueden ser utilizados. El tantalio en México pues todavía no nos llega, es muy caro y es muy difícil de obtener o de tener acá, todas las compañías no lo traen, pero sí podemos tener implantes como estos que pueden ser de ayuda importante para corregir o tratar defectos, sobre todo en los pilares y en los bordes que nos pueden dar problemas. Entonces sí podemos hacer la reconstrucción, pero tenemos que valorar todos estos aspectos en el esquema de decisiones para poder tener un mejor resultado. Si ya tenemos una discontinuidad pélvica, pues ya tenemos un problema mucho más serio y tenemos que pensar en una cirugía mayor que va a tardar muchas horas, que va a tener muchos riesgos y que podemos tener muchas dificultades. Sin embargo, pues podemos auxiliarnos de cirujanos que están más habituados al manejo de las lesiones traumatológicas o las pérdidas óseas en la pelvis, y podemos hacer unas buenas reconstrucciones si así se requiere. Este es un implante hecho a la medida, pero en México todavía no tenemos esa opción, esa posibilidad, pero bueno, existe técnicamente la posibilidad de hacer implantes a la medida para corregir grandes defectos óseos. En México pues podemos usar anillos de reforzamiento, podemos usar acetábulos grandes, cabezas grandes, mucho injerto y sobre todo estructurado y esponjoso para poder hacer
buenas reconstrucciones, sobre todo en la parte del acetábulo. Injerto impactado en las copas cimentadas es una buena opción para aquellos defectos hasta grado 1 o 2 que son muy frecuentes en las revisiones de cadera y que sí los podemos hacer. Estos son algunos reportes de resultados con algunos artículos en los cuales hablan de supervivencia de series de pacientes en los cuales se les hace revisiones. Hay supervivencia a 5 o a 10 años, pero como pueden ver, a veces no son series tan grandes, sobre todo ya cuando se trata de revisión sobre revisión. La reconstrucción más el aurigeto estructurado es una muy buena opción para muchos pacientes y podemos revisar la literatura, ver los resultados y apoyarnos con eso. La reconstrucción con anillo y jaula también es una muy buena opción para pérdidas óseas. La reconstrucción con capa oblonga es otra buena opción y pues eso también depende de la experiencia que tengamos para usar este tipo de implantes. En el fémur igual, pues depende del defecto, el grado del defecto que tengamos. Este es un tipo 1, puede ser una revisión con un vástago de recobertura porosa extensa y podemos resolver el problema de manera fácil y muy bien. En un tipo 2, un vástago con cobertura porosa extensa nos puede ayudar perfectamente bien a resolver este problema. En un 3A, bueno, pues ya tenemos que a lo mejor utilizar lajas cortical, cables, para poder hacer una buena estabilidad, una buena sujeción de un vástago largo para tratar este defecto. En un 3B podemos hacer una revisión con un vástago modular cónico y podemos colocar cables para poder sujetar y ayudar ayudar a la estabilidad en este vástago. En un defecto tipo 5, ¿verdad? Podemos hacer implantación con trasplante de un segmento óseo. Hay que tener cuidado con el riesgo de infección. En todos los casos hay que tener mucho cuidado con la infección. Aquí ya son abordajes un poquito más extensos y dependerá de la técnica que utilicemos. El injerto, las lajas, nunca tenemos que esperar que estas lajas se integren al hueso. Estas generalmente nos van a ayudar a dar un soporte estructural. Es difícil que estas lajas se integren, solamente nos ayudan a dar un soporte estructural biológico para tratar. Algunos casos de pre-revisiones, pues ya nos enfrentamos a más problemas y sobre todo a mayores defectos y al riesgo de infección. Entonces, en la primera revisión a veces retiramos el implante y colocamos otro tipo de vástago y hacemos enclaques, colocamos injerto, pero 2 años después esto puede dar problemas y llevarnos a otra cirugía de revisión, un vástago más largo, cambios y como les menciono, la posibilidad de mayores complicaciones. Entonces, dentro de qué podemos concluir que es necesario conocer la causa e indicaciones de la capacidad de revisión. La revisión de cadera inicia con la planeación preoperatoria y la evaluación completa e integral del paciente y la correcta evaluación y clasificación de los defectos óseos, tanto acetabulares como femorales, son una clave para el tratamiento de estos pacientes. Contar con los criterios suficientes para decidir cuándo retirar un componente, decidir si está fijo o no está fijo. La complejidad de estas articulaciones está determinada por todo lo que rodea la prótesis, el cirujano, el paciente, el hospital, los residentes, todo, ¿sí? La diferencia está en conocer y anticipar eventos y dificultades, así como los recursos y alternativas que tengamos para resolverlos. Entonces, pues aquí es un
un cuadro nada más de lo que implica la planeación preoperatoria respecto al paciente, respecto a los estudios radiográficos, respecto a los implantes y otros que pudiesen tener consideración, como son instrumentos especiales, injertos, anclajes, orientadores o hasta navegador, ¿verdad? Si es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias a los docentes por compartirnos todas sus experiencias. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta para el doctor? Pues más pregunta, es un verdadero agradecimiento, doctor, contar con su presencia, sus pláticas tan interesantes. Le hacemos invitación al Congreso de Acapulco, ya que vamos a estar y estamos para ayudar en lo que se le ofrezca. El doctor Negrete es ampliamente conocido en el medio, a lo mejor no lo conoce porque hay médicos de otras especialidades, pero les pido por favor un fuerte aplauso para él. Vamos a tener un receso. Hay café. Y al fondo, en un momento más les diremos que podemos pasar a ver algunas casas comerciales que traigan algunos de sus artículos que vienen a mostrar, por si alguno les va a interesar.